es un título súper entretenido, súper periodístico, es el título del proyecto, que tenía que ser bastante descriptivo, y lo que hacemos es básicamente analizar en muestras grandes y representativas de noticias de diferentes medios de comunicación, ya no solamente la prensa escrita como lo hicimos en el Fondesit pasado, sino estudiar en multiplataforma, cómo diferentes estilos de reporteo se manifiestan en la prensa escrita, en la radio, en las redes sociales, online y en la televisión. Este es un estudio bastante inédito, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional y exportado ya a nivel como muy internacional. Hay 19 países que están haciendo el mismo estudio y eso nos hace sentir súper orgullosos de la pega, porque en realidad ha sido una pega de chino. Y lo que lo hace interesante en sí no solamente es el objeto de estudio, sino también que por primera vez se compara a nivel de práctica, no solamente de percepciones, distintos tipos de medios. Porque es difícil, digamos, es como un desafío metodológico, cómo comparáis la práctica de lo que puedes hacer en el audiovisual de lo que puede hacer en la prensa impresa. Bueno, lo testeamos por alrededor de 2 años, al final lo logramos, y lo que les queremos mostrar hoy son resultados generales. Hemos publicado varias cosas, pero lo que queremos mostrar son resultados generales, más descriptivos, que surjan preguntas y luego les vamos a hacer llegar a ustedes un informe más completo del que tienen acá. Sé que no están los medios regionales en la marcha, pero les prometo que va a haber un proyecto para aquello. Que no podíamos hacerlo todo, era como una especie de, o íbamos a todos los tipos de medios o a todas las regiones. Nos planteamos varios de esas interrogantes y no nos dio para más, digamos. Pero yo creo que esto de alguna manera igual muestra el patrón es similar. Con el profesor Elorti estuvimos, estuvimos con datos previos de un proyecto que se hizo de 21 años de la prensa chilena, estudiando lo mismo y los patrones son los mismos. Por lo tanto, a mí me tendería a pensar que en términos macro los resultados no variarían mucho si los hiciéramos en Valparaíso. Especialmente pensando que, yo sé que soy sureña y provinciana de verdad, de real provinciana, no una hora de Santiago, yo pensaría que lo que pasa en Valparaíso es mucho más parecido a Santiago que lo que puede pasar, por ejemplo, en Concepción. Por una cosa geopolítica, ¿no? Se entiende. El Parlamento está acá y hay varios factores que a mí me harían pensar que la situación de acá no es muy distinta. Mucho más distinta sería lo que podría pasar en mi tierra natal, digamos. Creo yo, está por estudiarse, ¿vale? Bueno, les vamos a presentar el objetivo general del estudio. Era comprender la forma en que estos estilos de reporteo que hacen una reminiscencia a estos roles profesionales ideales que uno tiene en la mente y que enseñan en la universidad y de alguna manera son la función del periodismo en la sociedad, se manifiestan en el contenido noticioso de estos distintos tipos de medios de comunicación y qué diferencias se generan entre ellos. Ahora, no solamente estudiamos los roles, sino también estudiamos tiene otros factores, estilos de reporteo, objetividad, fuente, agenda, y ver cómo entre los medios eso iba variando, ¿vale? En términos metodológicos, este fue un estudio netamente cuantitativo, pero cuando uno dice cuantitativo tiende a pensar que estamos midiendo cosas muy básicas. En el cuantitativo antiguo, ¿no? Era old school, cuando tú decías, bueno, ¿en qué página está? ¿Cuántas palabras tiene? No es el caso, digamos. Las medidas que nosotros utilizamos, como las van a ver más adelante, son medidas súper complejas. Hoy día lo cuanti y lo cual está súper unido. O sea, nosotros medíamos en, no sé, 10.000, 12.000 notas si el periodista opinaba, si el periodista interpretaba. Esas son medidas latentes, súper subjetivas, objetivables y medibles a nivel cuantitativo. Esa es una tarea de chinos un poco. Se capacitó a... ¿Cuánta gente estuvimos codificando? Como 60, 50 codificadores en training de meses. O sea, es un trabajo agotador. O sea, como... No más, no, mentira. Siempre. Pero hacer análisis de contenido de calidad es súper agotador, especialmente cuando uno es ambicioso y quiere llegar a estas muestras amplias con medidas que no son fáciles de abordar. Ahora, los fines del proyecto eran descriptivos, sí, pero también nosotros apuntamos a lo cuantitativo. Queríamos, por un lado, conocer el
como objetivo general lo que vieron, pero también en términos específicos queríamos ver las diferencias que había entre los medios, el gap que existía entre la retórica de los periodistas, o sea, lo que los periodistas decían que hacían y sus productos, y qué variables individuales, organizacionales, influían también, o incluso de estilos de rutinas, influían en estos productos. ¿Vale? Entonces, para ello utilizamos 3 técnicas de recogida de información: el análisis de contenido del que les hablé, entrevistas a los periodistas que firmaban las noticias. O sea, aquí podéis entrar de 2 maneras. Una forma habría sido tomar una muestra representativa de periodistas y de ellos buscar todo su material, y la otra entrada era la nuestra, o sea, por la que optamos nosotros, que era tener una muestra representativa del contenido, o sea, de la performance en sí, y hacer el match con los periodistas. Todo tiene pro y contra. Una tercera opción habría sido tomar 2 muestras representativas de ambos, pero habría sido tendencia a nivel agregado, porque nunca vaya a ser calzar la muestra representativa del contenido con la de los periodistas. Es un trade-off entre cada una de las opciones. Yo no sé si la nuestra es la más correcta, pero al menos ha funcionado. Lo que sí, es súper difícil que ustedes contesten las encuestas. Casi un milagro. Nosotros ofrecimos todo, hasta tablet, el gift card, todo. No, todo, de real todo, y ni con eso. Entonces fue como ha sido como... Y ahora a nivel internacional, como les conté, este proyecto en otros países también pasan cosas súper distintas. Por ejemplo, en Dinamarca, porque ellos creo que era la primera o segunda vez que los encuestaban en la vida, 90% de tasa de respuesta. Los tipos estaban como, de verdad querían hablar. Pero acá como que les llegan encuestas todos los días, en Santiago es una cosa desesperante, es una lucha de encuestas, nadie quiere saber nada. De verdad, como la gente que nos contestó, creo que fue un 10% de tasa de respuesta, que es súper cerrado en el fondo. Entonces igual eso hay que verlo con cuidado. Y luego teníamos esta ficha a nivel organizacional, que fue un trabajo bien arduo, porque conseguir información sensible de alguna manera de las organizaciones periodísticas peludo, en buen chileno, y además acudimos a la ley de transparencia para poder acceder a los famosos, no solo porcentajes, sino cifras reales de publicidad, y poder hacer medidas un poco más certeras sobre ese tema. Todo eso está en evolución de análisis, y lo que nos quisimos centrar hoy es en el primero. En el primer objetivo, que era comparar los estilos de reporteo y esta performance, esta práctica entre los medios. Las otras partes se las vamos a ir enviando con posterioridad, y vamos a hacerles igual llegar los informes completos para que tengan toda la información. ¿Vale? Bien breve, el encuadre temporal del análisis fue el año 2015-2016. Los datos que les vamos a mostrar hoy son del año 2015. Siempre utilizamos la misma unidad de análisis los mismos días. La unidad de muestreo correspondía al ejemplar, al programa de televisión o de radio, o al homepage del online, y la unidad de análisis que era la noticia en sí. En el caso de la televisión, analizamos televisión nacional y televisión, y los criterios para la elección de todos fue tipo y audiencia, ¿ya? Entonces, claro, TVN por audiencia no entraba nunca, pero entró porque, bueno, estimábamos los últimos 5 años y además representaba la televisión pública de alguna forma, y televisión sí, porque en los últimos 5 años puntaba más que Mega, digamos, haciendo piensa que esta es una muestra del año 2015, si fuera de 2017 claramente sería Mega, es relativo a eso. En caso de la radio tenemos Bio y Cooperativa, que se mantienen igual en la punta, Luna y La Tercera para medir medios independientes, tomar uno de cada conglomerado en el fondo, no toparnos con los dos, y porque el Mercurio es ya demasiado grande, ¿eh? El estudio pasado era como, ya, por favor, para. Y además, creo que ¿cuántas unidades? Como 60.000 unidades del año pasado, del proyecto pasado. El Mercurio y La Tercera no tenían ninguna diferencia significativa en su contenido. Se daba un poco igual, son iguales. Para efectos de lo que queríamos medir, daba lo mismo cuál de los dos tomar, realmente. Había más diferencia entre Luna y Cuarta, porque aunque fueran populares tenían un target súper más definido, que tienen una diferencia en su target, pequeña, pero existe, una más farándula, la otra es mucho más roja, digamos, pero los otros no. En la prensa online, el Mostrador y el Dínamo. En Santiago inmediatamente nos preguntaron por qué no EMOL, porque queríamos medios independientes, y EMOL está independiente en términos de propiedad,
no de estructura. Y EMOL está ya vinculado a LUN, por lo tanto, fue esa la razón por la cual. Y además queríamos medios, digamos, nativos. Y aunque EMOL tenga una estructura, digamos, de periodistas que es 100% aparte del Mercurio, uno no lo ve como un medio nativo, lo ve como un brazo del Mercurio igual. En cambio, el Mostrador y el Dinamo son medios nativos digitales, digamos, y esa es la razón. En el caso de redes sociales nos enfocamos en Twitter. Para algunas medidas vamos a dejar Twitter fuera por la lógica del medio. El Twitter fue súper complicado porque la lógica de las redes sociales es súper distinta. Entonces, ya desde la forma en que le hablan, desde la prominencia en que está y el relato, el storytelling es súper distinto. Entonces, a veces, de alguna manera, como lo intentamos comparar con todos los otros medios que tienen una estructura similar, a pesar de tener el audiovisual, se ocultan cosas más que se revelan cosas. Bueno, ya hay proyectos posteriores que estamos tratando de mejorar el tema de medir redes sociales de su propia forma. ¿Okay? La muestra, brevemente para dar el paso a Andrés, las muestras fueron 2 semanas construidas por medio, por año, y en total del año 2015 se analizaron alrededor de 8.000 noticias o unidades de análisis como ítem noticioso. El año 2016 yo creo que vamos a volver a los 16.000 porque la muestra es un poquitito más grande. Cambiamos la lógica. Ojalá el próximo año podamos contar eso porque es distinto. Acá era medio independiente, la muestra del año 2016 lo que quisimos ver era si dentro de un mismo medium, como medio, imagínate Canal 13, todas sus plataformas las tomamos y vemos si hay diferencias en esas plataformas. Se controlan por el medio, por la estructura macro. Si hay diferencias en las plataformas quiere decir que la estructura organizacional no importa. Que otras son las cosas que explican. Porque si la estructura organizacional fuera realmente predominante, tendrían que ser todas iguales. Porque están bajo la misma estructura. Digamos. Claro, en el fondo se encuentran los mismos roles en todo, es más bien por un criterio editorial organizativo, no tiene que ver tanto no tendría que ver tanto con la plataforma. Claro. Que eso es justamente lo que es una de las cosas que queremos probar con los datos los datos 2016, porque con los datos 2015 sí hemos visto que hay diferencias entre plataformas. Ahora el tema es ver si esas diferencias entre las plataformas se mantienen cuando se trata de medios que son plataformas distintas, pero que forman parte de un mismo holding, digamos. Esa sería como una confirmación de esos resultados previos. Sí, bien, dividimos los resultados en 3 partes. Primero vamos a hablar de agenda y fuentes, que lo va a presentar Andrés. Luego vamos a ver el tema de los roles profesionales y de los estilos de reporteo específicos. Y finalmente ver el aspecto de los, comillas, niveles de objetividad o métodos de reporteo usados por los periodistas en los diferentes tipos de medios. Hay resultados bastante sorpresivos que nos gustaría mostrarles. Sí. Hola, bueno, muchas gracias a todos por venir. Yo les voy a mostrar esta primera parte que es solo para tener una primera aproximación como general de los datos. Tiene que ver con los tópicos noticiosos que encontramos, con los tipos de fuentes, la cantidad de fuentes, lo que tiene que ver con la parte más nuclear del trabajo, de los roles noticiosos, lo vamos a ir viendo a continuación. Acá en esta tabla lo que está separado en las columnas está cada uno de los tipos de plataformas, medios impresos, online, televisión, radio, y en la primera, digamos, columna de la izquierda están los frentes noticiosos, digamos, los tópicos noticiosos. Y sí, en el fondo, es solo en el fondo con fines descriptivos, pero para que podamos ir teniendo una idea de qué es lo que encontramos. En el caso de los medios impresos, política aparece como uno de los frentes noticiosos más importantes, economía con el 10%, economía es lejos de tener el 10%, que no se acerca prácticamente en ninguno de los demás medios, salvo radio con un 7,6%, y después está entretención y cultura con un 20%, ¿ok? Y deportes con el 19%. Esos son como los grandes 4 temas, digamos, en esa plataforma. En el tema online, lo estoy mirando acá porque aquí no se ve demasiado chiquito, o si no lo voy a acercar un poquito acá. En el tema online, política es lejos el más importante con un 29%, después tenemos entretención y cultura con un 18%, deportes con un 10%. En el caso de televisión, política es mucho más bajo de lo que vemos en todos los demás, en todas las demás plataformas, es el 8%,
policía es el 14,7%, y eso también contrasta con las demás plataformas, es bastante, ahí esa relación entre política y policía en el caso de televisión como tópico noticioso se invierte en relación a lo que pasa con los demás medios, accidentes y desastres, y deportes con un 28,4% que también aparece como el tópico, como el frente más importante en el caso de la televisión. En el caso de la radio, de nuevo, política sube bastante, al 21%, accidentes y desastres, 20%, y deportes, 18,5%. Y las últimas dos columnas que ustedes ven a continuación son cuentas de Twitter. En el primer caso son cuentas de Twitter de periodistas individuales, y en el segundo caso son cuentas de Twitter de medios, digamos, como institucionales, por decirlo así. Y en el caso política ocupa un lugar importante en las de periodistas individuales, que es el 25, que es el 25,5%, 19% en el caso de las cuentas institucionales de medios, y también en el caso de deportes es un 14,3%, un 14,7%, entretención y cultura un 11,8% y un 15,5%. Y también de los periodistas individuales, accidentes y desastres, un 23,4%, que es muchísimo más alto, es más del triple, o es casi el triple, que en el caso de las cuentas de Twitter individuales. Digamos, son como los tópicos principales para tener como un mapa de cuáles son los temas que están tratando los temas. Acá están agregados por tipo de plataforma, pero esos son los temas que están apareciendo en las distintas plataformas. Respecto al... ¿Sí? Si te fijas, como uno podría ver como macro figura ahí, que si bien hay diferencias como en la intensidad de los porcentajes, exceptuando la televisión, que es la que tiene la agenda más digamos, heterogénea, el resto de las plataformas son súper homogéneos, porque tienen la misma jerarquía de los temas, o sea, jerarquizan igual. No sé si me entienden. Pueden darle diferentes porcentajes, pero en términos de orden de importancia, sí, en general son parecidos. Son iguales. Claro, el que claramente tiene un perfil distinto es televisión, sobre todo por el tema política y el tema policía, que es donde se diferencia. Y deportes es importante, pero es más importante que en el resto claro, pero de los demás. En deporte y espectáculo como que calza, ¿cachai? Sí. Es policía y política donde se despegan, pero como que no me hace ruido con resultados previos que se han hecho sobre fuentes y agenda en el estudio chileno, donde son súper homogéneos los medios en términos de jerarquía de los tópicos, digamos. Ahora, eso no habla del tratamiento, por supuesto, pero sí de que aquí se le da más espacio. Bueno, la siguiente tiene que ver con las fuentes principales. Bueno, hay un primer tema antes de analizar por tipo de plataforma que tiene que ver con la cantidad de noticias sin fuente, una cantidad desde el 20 o el 14,3 en el caso de los medios online y la televisión 13,5 a obviamente en las cuentas de Twitter, que es mucho más alto, que puede llegar hasta el 70%. Igual es un porcentaje para tener en cuenta. En el caso de los medios impresos, las fuentes estatales son las más importantes, las fuentes que tienen que ver con las fuentes estatales que tienen que ver ministros, parlamentarios, políticos, etcétera, aparecen como las más relevantes. Y en el segundo lugar, las fuentes que tienen que ver con las empresas, o sea, deporte, y después las que tienen que ver con las empresas. Ese es el otro patrón quizás un poco distinto al resto, que en los medios impresos encontramos una cobertura de economía mucho más alta que en el resto, y también un uso de fuentes que tienen que ver con empresas mucho más alto de lo que encontramos en los demás medios. En el caso online, de nuevo las fuentes estatales son las más fuertes, y después están las fuentes que tienen que ver con medios de comunicación. Y ahí sí hay una diferencia con todos los demás medios, salvo con las cuentas de Twitter. En el caso de televisión, son importantes las fuentes del Estado, son casi el 10%, y las fuentes ciudadanas se escapan, o sea, es el 35%, que también hay una diferencia bien importante respecto a todas las demás plataformas. Ahí vemos como un contraste fuerte. En el caso de la radio tenemos 30-31% de fuentes del Estado política, las demás ocupan valores más o menos menores, salvo las fuentes deportivas, que son cerca del 12%. Y en el caso de las fuentes de las cuentas de Twitter de periodistas,
Fundamentalmente se trata de Estado y medios, digamos, medios de comunicación y fuentes que tienen que ver con el Estado. Y en el caso de las cuentas de Twitter de medios, lo que predomina claramente es la ausencia de fuentes, hay un 70% de contenido que habría que darle una vuelta bien a los medios en sus fuentes institucionales, de qué manera tiene que ver con la restricción en términos de espacio y todo, son 140 caracteres, pero igual llama la atención la ausencia de fuentes, sobre todo en comparación con los periodistas. Una precisión, a mí hay no sé si ustedes, pero a mí hay dos como porcentajes que me llaman la atención, pero tiene explicación. El porcentaje de fuentes ciudadanas en televisión y el porcentaje de fuentes medios en Twitter periodistas. Bueno, ese es bastante obvio, porque es el media branding, ¿no? El típico media branding de que según en mi medio, se dice tal cosa y están dando el pase gol a su noticia, en el fondo que está publicada en este medio. Pero en el caso de las fuentes ciudadanas en televisión, y esto lo estudiamos más a fondo en un paper que les vamos a hacer llegar después, donde se comparaban con estos datos, televisión y prensa impresa, más en profundidad, con el profesor Harris, que creo que en el Mercurio del Paraíso, que estuvo por acá, ¿no? Lo que encontramos es que en televisión la fuente ciudadana no necesariamente, como vamos a ver más adelante, refleja un empoderamiento de la ciudadanía, sino muchas de estas fuentes están usadas como ejemplo. Es decir, porque aquí no es el periodismo ciudadano, es la fuente ciudadana. Hace calor, ¿qué tal? ¿Qué rica? ¿Está rica el agua? Sí, fuente. ¿Y a ti te gustó también? Otra fuente. Y así, 10 fuentes al tiro, en una noticia. Entonces, igual te infla un poco el número. O sea, hay que tomar un poco de digamos, más hay que quizás hacer un estudio más cualitativo del tema de fuente en ese aspecto. Pero eso tiene que ver también un poco con la forma de narración de la televisión. De hecho, cuando en el gráfico que vemos a continuación aparece la cantidad de fuentes por medio. Y la cantidad del medio que tiene más fuentes es televisión en promedio por cada unidad noticiosa, que son 4. Pero como obvio, porque es muy difícil o es imposible narrar una noticia sin fuente, o sea, sin tener el mono, sin tener la cuña, es algo que es necesario en términos de cómo se construye la noticia en ese medio. Entonces, por eso hay que analizar como con harto cuidado las cifras, porque uno revisa acá y dice, la televisión está haciendo un buen trabajo y no estoy diciendo que no, sino hay que revisarlo con más calma, en términos de la cantidad de fuentes que está o el espacio que le estamos dando a los ciudadanos. El tema es cuán efectivamente esos son ciudadanos empoderados que están poniendo temas en agenda o son meros como testigos, menos como registros que en el fondo lo que son más bien ocupan como un rol instrumental en la narración para poder contar la noticia que el periodista, que ese periodista quiere contar, digamos. Bueno, acá están las fuentes, como les decía, según tipo de medio. 2,2 por en los medios impresos, 2 en los medios online, 4,1 en televisión, que es lo más alto, que tiene que ver con todo lo que conversamos recién, 1,6, 1,7 en radio, y en las cuentas de Twitter es muchísimo más bajo, 0,8, 0,35. Ahora, claro, puede que muchos de estos, la diferencia quizás entre la cuenta de Twitter periodista y la cuenta de Twitter medio puede tener un poco también con lo que decía la Claudia recién, como del auto-branding, digamos. Hay gente que se está citando en medios, pero también se está citando, digamos, a sí mismo, como su reporteo, su noticia. También es un mecanismo que opera bastante, digamos, sobre todo para periodistas que pueden ocupar un poco la plataforma como también como una forma de posicionamiento más personal. Pero yo siempre chequeo, todavía hacía al goleo, hace la diferencia en las cuentas de Twitter periodistas y de los medios. ¿Por qué las de los periodistas es mucho más alto? Porque igual es más que el doble. Porque los periodistas hacen mucho más menciones o que interpelan al otro mucho más que las cuentas de medios. Son mucho más planas, ¿no? Que es como una especie de copy-paste, incluso en el contenido copian en Facebook exactamente lo mismo. Sí, puede ser. O claro, los medios todavía son mucho como más planos, mucho más cautos en términos de la información que publican, etc. Bueno, ahora con el aumento de caracteres de Twitter de repente vamos a encontrar algunos cambios. Tópicos como historia principal, que eso está más o menos en la línea de lo que
hemos visto durante este rato, educación muy fuerte como tema. Acá eran mucho más temas, eran como 29 tópicos que en el fondo lo que se hicieron fue se colapsaron en menos, de acuerdo a algunas áreas, en términos del sentido de la visualización, digamos, para que hiciera la interpretación de los datos también fuera más sencilla. Bueno, y tiene que ver con el gran tema de los últimos años. Estos datos, bueno, son 2015, pero ha sido uno de los grandes temas de los últimos 6, 7 años el tema de educación, y eso se refleja en términos del tipo de cobertura que ha tenido. Pues política, policía, yo diría protesta, sí, esas son las más importantes. Y claramente hay una correlación, deportes es menos 8,1. Y eso tiene que ver, está correlacionado obviamente con la agenda y con los temas que han tenido más presencia durante los últimos tiempos. Y lo último que yo les voy a mostrar en esta parte, que es como les decía, una aproximación como más general a los datos, tiene que ver con el foco geográfico de las noticias. Y acá vemos algo que no nos sorprende mucho, algo que más o menos sabemos que es el foco súper doméstico de las noticias, de la cobertura. Tenemos en prácticamente toda la plataforma, en la única que varía levemente es medios impresos, pero de todas maneras es mayoritaria, la cobertura doméstica es la cobertura mayoritaria. Está 56,5% en medios impresos, 64,1% online, 72,5% en televisión, 72,5% en radio, y en Twitter ahí se modifica un poco, pero en las grandes plataformas tradicionales los tipos de cobertura siguen siendo muy domésticos. Y los que son solo extranjeros, porque las otras coberturas son domésticas con participación extranjera o extranjera con participación de gente con algún vínculo con la realidad nacional, o sea, los que son como estrictamente extranjeros que no tienen vínculo con chilenos ni tienen vínculos con la realidad nacional, son bastante minoritarios. En medios impresos el 22%, online 18,9%, televisión 11,3%, radio 14%. La televisión en ese sentido aparece como el medio con menos vínculo, con menos cobertura de temas que tienen menos características domésticas. Pero con estudios de International News Around the World que mostraba que Chile estaba como en el número 2 país de menos noticias internacionales en el mundo. O sea, como incluso peor que Estados Unidos, lo cual ya es grave. Es decir, que no hay noticias extranjeras propiamente tal, es una educación hacia lo que se conoce desde fuera, proporcionalmente. Claro, o un recurso siempre, como me parece muy frecuente, que si se cubre algo de afuera, buscar cuál es el chileno que está involucrado, cuál es, por dónde, que es como un vínculo que uno no puede, a veces puede servir para acercar una realidad, pero muchas veces hay temas internacionales que de por sí son relevantes y que no necesariamente uno debería pensar que habría que buscar ese... como se había forzado, digamos. Esta es una medida mucho más pura que porque si se fijan nosotros en los tópicos no dejamos tópico internacional, porque eso es un falso, el tópico internacional no existe, eso es poco geográfico, internacional en este país siempre, ¿qué es lo que ponen? Si hay un tema de deporte, eso no va a ir en internacional, va a ir en deporte, en internacional va a política o algún desastre que pasó afuera, nada más. Entonces lo que quisimos hacer una medida aparte, pero independiente del tópico, ¿dónde pasa? Lo extranjero con participación doméstica era, no sé, por la Michelle Bachelet de gira en Estados Unidos, la doméstico acá sería que Trump, bueno, pero otro venga acá y los otros se entienden por su suelo. Eso era un poco. Y algunos no sé, curiosamente uno no sabe dónde pasó. Eso que ya me parece grave. En la televisión siempre se sabe. Claro, pero que la imagen ayuda mucho, el contexto, sí, ¿no? pero claro, fundamentalmente en Twitter, bueno, tiene que ver con la misma síntesis, yo creo también del... Sí, pero que no a veces no sepa, el 2,7% de Chile noticias es harto, digamos. Sí, harto, sí. No sé dónde pasó, igual que lo de las fuentes, que después ojalá lo puedan discutir ustedes, que 20% a promedio de noticias, 2 de 10 noticias no tengan fuente. Digo, no tengan fuente ninguna, ni siquiera anónima. No fuente, digamos, no nada. Eso. Así que esos son los resultados generales y ahora vamos a los modelos de periodismo. Tú, que yo perdón, un poquito. Ya. Tú lo puedes ver en el clip y yo lo hablo desde acá, que veo mejor. Bueno, esto un poco como para resumir en una diapo el espíritu de lo que queríamos ver acá. Lo que por lo general uno cuando habla de roles profesionales
es esta concepción de, o ideal periodístico de lo que yo tengo que hacer mi función, digamos, profesional, ¿no? que me distingue de otras profesiones y me genera quizás más autonomía en comparación al resto de las ocupaciones que hay en el contexto. Y durante más de 60 años se estudió a los periodistas a través de encuestas y se les preguntaba año a año, oye, ¿cuál es el rol más importante para ti? Bajo la premisa de que eso tenía un impacto significativo en el contenido que los periodistas generaban. Curiosamente, durante esos mismos 60 años, toda la sociología de medios y estudios sobre noticias encontraban y fueron encontrando a lo largo del tiempo, que si bien lo que los periodistas pensaban tenía alguna importancia en el producto final, era lo que menos importaba. Que había otros factores, como una especie de cebolla, ¿no? Vinculados a las rutinas, interorganizacionales, sociales, que influían mucho más y explicaban mucho más por qué las noticias eran como eran. Entonces, este divorcio de alguna manera entre estas dos áreas de estudio generó un vacío importante, que parte un poco de la falta de teoría en periodismo. O sea, todos somos acá periodistas y estudiamos periodismo, y yo creo que tenemos claro que cuando estudiamos periodismo nadie tuvo teoría del periodismo. Pero uno decía, lo teórico es la comunicación, ¿no? Esa era la comunicación, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 y chao. Pero nada, no había como, el periodismo era como osmosis un poco, ¿no? O sea, no, yo lo aprendo. Y eso en realidad fue un tema que no, escapa hasta la exposición, pero tiene que ver con la formación de los periodistas en Latinoamérica. Si no había especialistas en periodismo cuando el periodismo ha sido teorizado por décadas, y hay un montón de material que ayuda a eso, ¿no? En ese contexto se generó este espacio vacío, y lo que nosotros intentamos con este nuevo concepto del role performance era tratar de demostrar que la distinción entre pensar y hacer era clave, y que el rol que el periodista cumplía en el minuto en que se generaba este producto final se transformaba en un producto colectivo. Es decir, que la noticia en sí jamás ha sido un producto individual. Es un producto colectivo, está influenciado por diferentes factores que pueden inhibir, pero también pueden permitir de buena forma la práctica del periodismo. Sobre esa base es la que planteamos lo que vamos a mostrar ahora. Bien, ahí está la brecha. Esto es lo más que me puedan pedir en gráfica. No es más, digamos, esto es lo que hay. Me costó mucho. Le puse color y todo, pero no hay más. Tenemos la concepción del rol, que es lo que la formulación personal, ¿cierto? De hecho, hay varias partes. Uno podría pensar en lo que yo pienso que es importante como función de la sociedad, que sería esta concepción del rol, la percepción de lo que yo tengo de mi medio, ¿cierto? Algunos dicen, bueno, mira, mi medio es importante y yo lo asumo así. Hay otra forma de medir que podría ser en qué medida yo creo que hago lo que hago y finalmente lo que hago. Aquí estamos en los extremos, lo que yo creo que es importante y lo que finalmente hago. Y lo que vamos a mostrar hoy día no es esta brecha, este gap, que es lo que vamos a enviarles posteriormente cuando tengamos los resultados, sino nos vamos a focalizar en esta performance del rol y en los estilos que sí están presentes en lo que la gente escucha, lee y ve. Vamos a analizar básicamente 3 dominios, que son las formas bastante clásicas en las que el periodismo se podría estudiar en términos prácticos. Una tiene que ver con la presencia de la voz periodística, en qué medida la voz del periodista está presente en la historia o no. En qué medida el periodista interpreta, opina, utiliza primera persona, etcétera, etcétera. Un segundo gran dominio que tiene que ver con las relaciones de poder entre el periodismo y aquellos en el poder, lo cual genera 2 roles independientes. Por un lado, un rol vigilante, que podría transformarse en adversario si el periodismo es más activo, que este cuarto poder que vigila a aquellos que están en el poder, que no solamente estamos hablando de los poderes políticos y económicos, sino que hoy se abren otras puertas a grupos empoderados como sociedad civil organizada, que bueno, es tan amplio desde los estudiantes hasta la iglesia, digamos, es un grupo bastante heterogéneo, y la élite cultural. O sea, hoy día lo que opine Gary Medel por Twitter puede tener quizás más influencia que lo que diga un ministro en la moneda, digamos. Eso es así. Por lo tanto, también hay una vigilancia. Y por otro lado quisimos también incluir el tema de los ciudadanos, por esta idea del pseudo watchdog. El
pseudo este tío Emilio, ¿no? Que no va a vigilar el Luxic, pero sí va a vigilar si el caballero te pone o no te pone, le doy a la grifería, bien y cuánto te cobra, y le regala ahí un mantel, un delantal de tú no caíste en la trampa. Entonces esta ilusión de vigilancia, ¿no? Aunque el pobre caballero de Venezuela no tiene ningún poder, pero realmente el poder en su casa tendrá, digamos, en la sociedad poca, pero te dan esa ilusión y queríamos ver en qué medida los datos se iban más hacia un lado o hacia otro. Y en tercer lugar, otra forma en que uno puede analizar los estilos de reporteo es la forma en que el periodismo aborda la audiencia. Cuando nosotros relatamos y escribimos, estamos siempre interpelando a un público como ciudadano, ¿sí? El ciudadano clásico, cívico, pero también lo podemos interpelar como espectador, como una persona que está más cercano a un modelo de entretenimiento, o como cliente, que es el clásico modelo del periodismo de servicio, sino una persona que a nivel individual, ya no como ciudadano, sino como sujeto individual, necesita de tips y de consejos para vivir en su día a día y solucionar problemas cotidianos que tiene con él y con los demás. De eso se generan 6 roles profesionales que son o estilos de reporteo o modelos de periodismo que vamos a analizar, y esos son todos los indicadores que nosotros fuimos midiendo en las noticias que escribían los periodistas. No voy a definir cada uno porque si no estaríamos hasta mañana, pero el primero fue el rol intervencionista. Intervencionista suena como una carga un poco fuerte, tranquilo, es en el sentido de la voz activa, ¿no? Que tanto el periodista interviene en la nota, que opina, interpreta, propone cambios, adjetiva en términos calificativos, o sea, evalúa a la gente, utiliza primera persona. Los otros 2 roles son el rol vigilante y el rol leal facilitador. El vigilante básicamente se centra en si el periodista o las fuentes que utiliza cuestionan, critican o denuncian a aquellos en el poder, si declaran conflicto manifiesto con aquellos que están siendo vigilados por esta figura periodística, si hay periodismo de investigación, etc. Y en el rol leal descubrimos de alguna manera que hay dos subáreas dentro de esta, comillas, lealtad periodística. Una que tiene que ver con ser el relacionador público de aquellos en el poder, de defender las actividades, la iniciativa y llevar, digamos, adelante la imagen positiva de todos ellos. Pero por otro lado, hay un área importante de este rol leal que tiene que ver con la defensa del Estado-Nación. De cuánto hemos progresado, del éxito del país, de que somos mejores que el resto, del patriotismo, que bueno es ser, que rico es ser chileno en el fondo, ¿no? Hay un grupo grande, un factor grande que se mueve en torno a aquello. Y finalmente están los otros 3 roles vinculados a la aproximación a la audiencia, que es el rol de servicio, el rol leal, no, esta aparece el infotainment, el rol infotainment, sí, y el rol cívico. ¿Vale? Y esos son los indicadores que nosotros medimos. Entonces vamos a ver los resultados ahora. Aquí tenemos los roles para lo que nosotros formamos. Les explico, cada uno de los que vieron se fijaron que tenían varios indicadores, ¿no? Esos indicadores se midieron a través de análisis factoriales para validar la escala y ver que efectivamente medían lo que estábamos diciendo y no estábamos hablando de cualquier barbaridad. Y a partir de eso se crearon escalas de 0 a 1. Mientras más cercano al 0, más ausencia de este modelo periodístico, y mientras más cercano al 1, más presencia del modelo periodístico. ¿Vale? Como podemos ver, el rol intervencionista o la voz activa del periodista en la historia está mucho más presente en la televisión que en cualquiera de los otros medios de comunicación, con una diferencia súper importante. Los otros medios son súper parejos, si se fijan, en la presencia de la voz periodística. A mí me sorprendió un poco el resultado de la radio. En lo particular, todavía no le encuentro explicación. Si alguien nos pudiera orientar, sería fantástico para un futuro paper. No lo entiendo mucho porque tienen como todo el espacio para, digamos, ¿no? Ahora sí hay, aquí en el caso de la televisión, la intervención de los presentadores, que también puede marcar diferencias, porque hay diferencias significativas entre la voz del reportero y la voz del que presenta la nota. No es sorpresa para nosotros que el rol vigilante es un rol básicamente ausente de todos los medios de comunicación. En este país no se vigila a nadie. Los datos son paupérrimos. En el proyecto que les mencioné de 19 países, Chile está en el clúster de Cuba, de China, de Turquía,
donde no se vigila a nadie. Entonces, nada que, y de hecho se separa mucho, me llama mucho la atención al resto de los países latinoamericanos. Hay una no vigilancia, pero si se vigila a alguien, dentro de los poderes se vigila al poder político. Al poder económico, jamás. Ese está en cero. Ahí hay no vigilancia. Pero igual prima la televisión y online. En el online específicamente es el mostrador, de hecho, el que marca mucho más alto y tiene una diferencia significativa con el otro diario. El rol más ausente en términos explícitos, recuerden que estas eran medidas explícitas de las noticias, es el rol leal. No quiere decir que no exista, pero descubrimos que la forma en que quizás también por un tema de que hay una deshabilidad social, ¿no? Al final uno escribe con público que va a comprar estos productos y se ve feo como la obviedad, ¿no? Se ve feo. Yo una vez, cuando estábamos haciendo los instrumentos, preguntamos a los editores y se sentían muy mal. Algunos incluso se sintieron ofendidos por mi pregunta. Me dicen, no dije, no vengo a preguntarte si tú eres leal o no, quiero saber solamente cómo medir esto, digamos. Ayúdame. Y había una connotación muy negativa. Entonces descubrimos que en realidad esto sí sucede, y sucede bastante más de lo que uno cree, pero a través de medidas más indirectas, que no son las que nosotros utilizamos. Como por ejemplo, el no decir ciertas cosas, el omitir información, el darle más preeminencia a ciertas fuentes que a otras fuentes, etcétera, etcétera, etcétera. En términos de cómo se aborda la audiencia, el rol de servicio está más presente en la prensa impresa y en televisión, el rol de infotainment en la televisión y en medios impresos, y fantásticamente el rol cívico en la televisión, lo cual de alguna manera echa por tierra este vilipendeo de la televisión como un instrumento negativo para la democracia, un mal periodismo que ha sido catalogado a nivel mundial. Es curioso porque no es el primer estudio que encuentra que, si bien puede haber, como decía bien Andrés antes, aquí un montón digamos, el dato es macro, ¿verdad? Si uno entra a mirar en la fineza, puede ser que sea un pseudo rol cívico, producto de que las fuentes no están tan empoderadas y todo. Igual está mostrando que hay un espacio importante para esto, porque cuando nosotros medíamos el rol cívico, no estábamos midiendo cualquier tema, estaba todo vinculado a decisiones, a cómo ciertas decisiones políticas afectaban a los ciudadanos. Entonces, si por ejemplo nosotros queríamos saber si había una perspectiva ciudadana en las noticias, esa perspectiva ciudadana no podía ser sobre la última Barbie que había salido al mercado, ¿me entiendes? Tendría que ser sobre alguna decisión política tomada. Entonces, igual es interesante ver cómo la televisión sí es un medio de comunicación bastante más complejo y rico en contenido. No la estoy defendiendo para nada, nunca me gustó ni trabajé en ella, pero me parece que es irrelevante mostrar eso. Igual como otros resultados que no trajimos ahora muestran que los medios populares, por ejemplo, que también es algo que trabajamos con el profesor Lorte el año pasado, a nivel del periodismo cívico, son igual de cívicos, si bien tienen mucho más infotainment, son igual de cívicos que los medios de élite. Lo cual también derriba otra de las, digamos, de estos, ¿cuál es la palabra? Como estereotipos que uno tiene de los medios de comunicación. Vamos a pasar ahí. Ahora, si miramos estos roles profesionales por los tópicos, podemos ver que dónde se concentran. ¿Dónde se concentra el rol más de la voz activa o intervencionista de la prensa? En deportes y en estilo de vida. El caso del rol vigilante está concentrado en las protestas, tribunales, policía y política. Dentro del periodismo leal, en entretención y cultura y en estilo de vida. En el rol de servicio, transporte, educación, ciencia y tecnología y estilo de vida, lo cual tiene bastante sentido por el tipo digamos, de notas que se abordan, tips, consejos, etc. Dentro del rol infotainment está policía, tribunales, accidente, salud. Salud es súper, digamos, está altamente vinculado al infoentretenimiento en este país, como si fuera muy divertido, en el fondo, la salud, porque puntúa alto. Protestas, entretención y cultura, deportes y estilo de vida. Y finalmente, el modelo cívico está más presente en transporte. Yo me imagino que esto tiene mucho que ver con el Plan Santiago y con las medidas políticas del Plan Santiago, altamente en protestas, por supuesto, educación, salud y medio ambiente.
rápidamente resultados de objetividad, si puedes pasarle la lámina de nuevo para no demorarnos mucho. Estas son las medidas que nosotros tomamos: balance, datos duros y evidencia verificable, uso de expertos como fuente, testigos, y desde el otro lado de la vereda como una medida más analítica, más como desde el turismo francés, digamos. Cuando no tengo evidencia, me voy más al lado analítico de argumentar sobre la realidad. Bueno, y el caso de balance es una medida compuesta porque es difícil, ¿no? Entonces, por un lado medimos la presencia de distintos tipos de fuentes y por otro lado distintos tipos de puntos de vista, que son cosas diferentes. Y aquí están los resultados. En diversidad de fuentes entre instituciones, volvemos a encontrar que la televisión es la que tiene mayor diversidad de fuentes entre los tipos de instituciones, seguido de online y medios impresos. En la diversidad de puntos de vista, la televisión junto con online. El uso de expertos, televisión y medios impresos, que básicamente fluctúan lo mismo. Y en el uso de testigos como fuentes, que igual, como decía Andrés, tiene mucho que ver también con el formato de la imagen, ¿no? De cómo funciona el relato en televisión. Televisión se escapa de los demás medios de comunicación. Y estas cifras son proporcionales, no crean que habían, por ejemplo, más notas de televisión que del resto, al revés. En un noticiero, ¿cuántas noticias hay? 20, 15. De un ejemplar de diario podemos sacar 50. O sea, proporcionalmente el número de notas, de hecho creo que el que más tenía era radio. Pero están todos ponderados. No tiene que ver con el número de noticias que se analizaron en televisión, sino que están ponderados igual. Evidencia comprobable, televisión y radio, por sobre los medios escritos, y en argumentación, televisión y medios impresos. Ahora, esa argumentación de la televisión está súper concentrada en el ámbito deportivo. Cuando fui a ragar un poquito de ver qué pasó aquí, te das cuenta que en el ámbito deportivo se dan esas licencias, espacios grandes para poder argumentar ampliamente, y eso es lo que sube un poquito bastante el porcentaje. Esta es nuestra página web, iba a ser súper entretenida. Resultó que la hicimos y no la ocupamos nunca. Y ahora le vamos a empezar a poner cosas y todo, pero de verdad que tiene futuro. Y la idea de esto era ir programando nuestros papers y todo, pero hay tantas otras herramientas académicas que al final uno se olvida y necesitamos a alguien que nos ayude con esto. Acá después tenemos algunas publicaciones que han surgido bastante interesantes gracias a este proyecto, que estamos súper orgullosos. Un libro que ha publicado la editorial americana en Routledge sobre este concepto, que en el fondo es más teórico, que ha servido de guía a estos proyectos internacionales. El paper que les mencioné antes, que escribimos con el profesor Hallin sobre la comparación de las noticias de televisión y escritas en Chile, con estos mismos datos, que es un paper más cualitativo, digamos, con los datos cuánticos va más a analizar ejemplos concretos y es bien decidor, y se los vamos a hacer llegar igual. Y creo que hay un par más, que tiene que ver uno con la homogeneidad y la pluralidad de la agenda en Chile, y un estudio que hicimos del año 90 al año 2015, con no sé cuánta charralada de notas, fue de alto impacto. Y yo creo que la publicación más importante que se ha generado en términos de impacto académico para nosotros, digamos, nuestro golpe exclusivo, nuestro Pulitzer total, es la publicación que está ahí arriba, en la revista número 1 en comunicación, donde logramos publicar los resultados de estos 19 países en los cuales está Chile con esto, y hacer esta comparación de las culturas profesionales a través de los datos. Estructuran el noticiero y buscan los reportes en específico, las notas de los periodistas, o ven todo el noticiero como un todo. No, ¿Por qué? Porque hay conductores que opinan, que intervienen, que apostillan. La unidad de análisis era el ítem noticioso. En el caso de la prensa impresa es más fácil porque la noticia la recorta, ¿no? En el caso del online, lo mismo, básicamente es eso. En radio, desde que el locutor da el pase hasta que termina la nota. Y en televisión, desde que el conductor de la televisión da el pase a la nota y termina la nota. De hecho, hay en muda, donde solamente había reportero, porque no había ni siquiera el reportero. Había otros donde estaba la nota, el paquete completo, digamos, donde empieza el conductor, da el pase, a veces se arma el paquete completo, donde está la cuña, la nota, de repente apareció un móvil o no entre medio. Pero no es el noticiero completo, lo que te decía, se desestructura la unidad de análisis, que es la noticia. Entonces, no sé, un noticiero
Pero incluye el diálogo, por ejemplo, el cuestionamiento que puede hacer el conductor, porque en el caso de ellos, ellos mencionaban de oído y la cooperativa. No, no, es completo. En el caso de la radio, además, para nosotros fue toda una aventura porque la radio es súper poco predecible. Entonces, a veces había notas de 12 minutos, esas que se alargan eternamente, no las puedes cortar porque, bueno, si hablan, ya hablan y después pasan y después siguen y no pasan a otro tema, pues no corta la nota, sigue, es la misma. Hicieron nota a nota, no usaron Next Channel ni Litoral. No, nota a nota. Nota a nota. Sí. Todas las notas Toda nota. ¿Cuántos son las Todas unidades? las notas de los centrales del 2015 y 2016. No, pero de la muestra tomada. De la muestra tomada, de acuerdo a la semana. De esa semana claro, construida. construida. En el fondo se construyeron 2 semanas aleatorias por medio por año. ¿Son cuántas unidades? 2 semanas 60.000. Aleatorias. Por Que medio es lo que se por año. considera estadísticamente válido para poder hacer estimaciones. En el fondo, si por cada medio, ahora cuando tengamos 2 años vamos a tener 4 semanas construidas. Teníamos 2 semanas, eran 14 noticieros completos. Claro, Aleatoriamente. en ese sentido, claro, también se puede entender un poco los tópicos, porque 2015 y 2016 fueron elecciones municipales, la selección de Chile ganando la Copa. La Copa América, claro. Entonces, en el fondo, en el espectrograma de la noticia, te salen unas ramas bastante gruesas respecto de lo que estaba pasando en ese momento. Yo aprovecho de felicitarlo y ojalá que lo sigan haciendo y sistematizando a lo largo de los años, porque creo que muchas deducciones o no vamos a poder sacar de esta muestra inicial, pero a la larga vamos a poder